buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial sobre el arranque en frío del F86. Aquí lo tenéis, recién salido de fábrica, todo nuevecito, plateado, bien brillante. Bueno, antes de meternos en la cabina me gustaría contaros 4 chorradillas de estas que me gustan a mí sobre la potencia de empuje de la turbina, año de construcción, cómo fue evolucionando el motor, 4 chorraditas de nada. Bueno, ahí podéis ver los aerofrenos que están desplegados, porque cuando no hay presión hidráulica pues tienden a quedarse abiertos. Bueno, este avión empezó su construcción en otoño del 1944 y calzaba un turborreactor TG-180. Una vez que fue adquirido por las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, le cambiaron la turbina por una de General Electric, un J47 G7, y esta fue evolucionando a lo largo del tiempo. Según el tutorial, tenía una potencia de empuje de 1820 kilos de fuerza, que si lo llevamos a libras es alrededor de unas 5800, 6000 libras de potencia de empuje. Tuvo mucha relevancia este avión en la época de la Guerra Fría y en la Guerra de Corea. Su homólogo era el MiG-15. Con este avión fue una pequeña transición, pasar de esos aviones de combate de hélice a esas primeras turbinas. Y aquí es uno de los aviones con los que aprendieron muchos de nuestros pilotos. Es muy bonito, muy sencillito de manejar, aunque en vuelo resulta bastante tedioso. Hay que estar trimándolo constantemente, no tiene un sistema de trimado automático, pero bueno, siempre resulta curioso manejarlo. Venga, ya estamos dentro de la cabina. Aquí tenéis toda la cabina, toda la instrumentación, como podéis ver, llena de relojes. Toda la instrumentación es analógica, aquí no hay nada digital, todo a base de esferas, relojes y demás. Ahí tenéis la palanca de gases, interruptores de reset de trimado, la palanca de subida del tren de aterrizaje, los interruptores principales del motor de arranque principal, las radios y navegación. Vale, lo primero que tenéis que saber es que este avión no tiene una APU, o sea, para poder arrancar la turbina lo primero que tenemos que hacer es pedir un camión generador. Para ello lo primero que tenemos que hacer es conectarnos con tierra. Conectamos la batería. Tenemos una batería que nos va a dar solamente energía a la radio y bueno, como podéis ver ahí, al indicador de combustible, por si tenemos que pedir más combustible. Con esto podríamos comunicarnos tanto con el ATC como en tierra. Nos tendríamos que ir a la radio. Tenemos un interruptor, tendríamos que llevarlo a la posición de transmitir y recibir o transmitir y recibir plus. Y seleccionar el canal. Tenemos que saber en el aeropuerto que estemos el canal que tengamos preguardado y con eso podríamos conectarnos con tierra. Dándole a la cedilla pediríamos una GPU, un camión de estos con generador, y bueno, con el ATC solicitaríamos la puesta en marcha de nuestros motores. Si nos aprueba la puesta en marcha, pedimos a control de tierra ese camión para que nos dé energía para el arranque de las turbinas. Menú principal, personal de tierra, conectar.
Ahí tenéis una pequeña imagen que he encontrado por ahí. Nos conectarían con un cacharrito como este, una GPU. Y bueno, vamos a proceder. ¿Cómo tendríamos que hacer el arranque? Tendríamos que... podríamos hacer un test de lámparas. También podríamos hacer un test de fuego motor. Subiendo el interruptor se encenderían las lámparas. Si a los 5 hay que subir el interruptor en la posición de encendido. Si a los 5 segundos se apagan, pues el test sería correcto. Al bajar el interruptor se apagarían las lámparas a los 2, 3, 5 segundos como máximo, y significaría que el test del fuego motor sería correcto. Bien, para el encendido necesitamos tener algo de presión en el hidráulico, y lo que tendríamos que hacer es subir el interruptor principal de encendido del motor, el primer interruptor a la posición de arriba, luego pasar al starter, poner en posición de starter 2-3 segundos, y cuando una cosa importante que se me ha pasado, hay que indicar a tierra que este avión puede ser peligroso, y pasar las luces a la posición de parpadeo, de flashes, las luces que tenemos en los alas, para indicarle al grupo de tierra que este avión puede ser peligroso. Con las luces encendidas, lo que os estaba comentando, tendríamos que posicionarnos luego en el starter 2-3 segundos, y cuando las RPM del motor lleguen a un 3-4% de potencia, subir la palanca de gases del motor. Una vez que veamos que la temperatura y las revoluciones del motor empiezan a moverse, volver a mover nuestra empuñadura de gases, pasarla a una posición intermedia, y de ahí a la posición idle. Una vez que estemos en la posición idle, si todo ha ido bien y hemos alcanzado un 20% de las RPM del motor en menos de un minuto, y la temperatura de la turbina se queda en unos 600 grados, pues nuestro motor habría arrancado. En caso de que no, tendríamos este botón de parada de emergencia del motor en el último caso que no arrancase, por fallo de potencia, por fallo de presión, por 1000 razones. Podríamos volverlo a intentar. Bien, dicho esto, ponemos el interruptor principal del motor en la posición on, start, 2-3 segundos, vemos como las RPM caen, pasamos nuestra palanca a la posición intermedia, la temperatura se estabiliza y pasamos a la posición idle. Tiene un pico de temperatura y va subiendo, ya estaríamos más o menos en el 20, por lo tanto va a funcionar. La presión iría cogiendo poco a poco, nuestro voltaje sería estable, nuestro amperaje iría cogiendo potencia, y ya tendríamos lo principal hecho. Ya tendríamos nuestra turbina conectada. Vale. Otra cosa que tendríamos que hacer sería conectar el oxígeno para cuando empecemos a volar tener oxígeno en nuestra máscara. Para ello hay que mover esta ruleta hasta la posición máxima. Tiene una ruleta que tiene on-off y a la vez es graduable. Y también hay lo que yo no tengo para moverme
no tengo un casco para irme dentro, tengo que hacerlo con el teclado, pero en esta ruleta del oxígeno, a ver si consigo, perdonar un momentín, hay un interruptor que habría que encenderlo, está oculto, está al lado de esta ruleta que os he enseñado, de color verde, y hay un interruptor que está en la posición de apagado, habría que ponerlo a encendido, igual que este, lo movemos a la posición de oxígeno encendido, y el interruptor que está justo en el lateral de este interruptor también habría que subirlo a on. A ver si consigo moviéndome con el teclado, es un poco rollo, pero mira, ahí se alcanza a distinguir el interruptor. Ese interruptor lo tendríamos que subir, y ahora sí que tendríamos ya todo conectado. Podríamos hacer un test de oxígeno, y también podríamos, en la parte de arriba hay un interruptor que podríamos controlar el caudal de oxígeno que queremos llevar. Bueno, pues dicho esto, ya tendríamos todo lo principal funcionando. Podríamos hacer un test de potencia de motor, pero bueno, lo podemos hacer a la cabecera de la pista. También podríamos poner, bueno, esto es curioso, funciona cuando quiera el parking brake, el freno de estacionamiento. Os voy a decir un truco. He probado 1000 cosas. Vamos a bajar la capota, la carlinga, para tener menos ruido. A mí, como me suele funcionar, aunque ahora no me ha funcionado, es uno, cuando tenéis presión en el hidráulico, y dos, los que tenéis pedales, tenéis que quedaros pulsando los dos pedales izquierdo y derecho y tirar del freno. Hacer doble clic en la W y ahí llegaría la hora de meter los aerofrenos. Ahora que ya tenemos presión hidráulica, ahí quedarían metidos. Vamos a darle en la palanca, yo lo tengo metido en el joystick. Ahí quedarían desplegados, y una vez que queden desplegados lo tendréis que poner en neutro, o si los metéis lo mismo. Luego, una vez que estén metidos, lo tendréis que llevar a la posición de neutral, a esta posición, ¿vale? Lo mismo pasa con los flaps, los podéis bajar y colocar en la posición de neutral para que se queden fijos abajo, o volverlos a subir y pasarlos a la posición de neutral para que se queden fijos arriba. Aquí haríamos un reset de las lámparas de trimado. Sería esta lucecita que tenéis ahí, y que ahora está encendida porque, como está en mínimas RPM la turbina, apenas tenemos presión hidráulica, y si lo subéis se apagaría de forma automática. En cuanto tenéis un poco de presión, se nos apagaría. Dicho todo esto, solo nos quedaría conectar con el control de tierra. Importante, desconectaros del grupo de tierra, no os lo llevéis puesto, si no nos cargaríamos el carrito con el generador. Es algo que al principio se olvida, y una vez que nos desconectemos de la GPU, pues podríamos solicitar el taxi, podríamos solicitar la rodadura. Llamaríamos a la TC y solicitaríamos rodaje a esta pista. Comentaros una cosilla, este sistema de avión lleva una rueda. Tendréis que pulsar la tecla S para que la rueda delantera se quede loca y podáis moverla de izquierda a derecha a todos los lados, y en cuanto soltéis la S se bloca, se queda recta. Esto, si queréis, en otro vídeo podemos hacer el taxi
y os enseño cómo va. Es una tontería, no tiene así gran importancia, pero sí que es importante que tenéis que soltar y volver a presionar la S para que se quede la rueda tanto fija como suelta. Bueno, pues hasta aquí la puesta en marcha. Espero que os haya gustado y si me animo, pues